Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta mañana te quiero hablar del método natural de adquisición de un idioma, que fue teorizado, fue explicado por Cashens, y es una teoría según la cual hay un orden, una estructura natural, completamente natural, sobre el aprendizaje, la adquisición de un nuevo idioma. Una teoría que evidentemente fue por algunos criticado como un método absolutamente ineficaz, y por otras personas, hay muchas personas que también sostienen esta teoría, y yo estoy completamente de acuerdo. O sea, te explico esto porque yo estoy completamente de acuerdo con el método de adquisición natural de los idiomas. Siempre que yo recibo un coche nuevo que quiere que yo le entrene en el aprendizaje de un idioma, o un alumno, si prefieres el término profesor, evidentemente siempre le digo que se tome esto con muchísima calma, con muchísima resignación, y sobre todo con muchísima tranquilidad. ¿Por qué? Porque todo depende sobre todo depende de muchísimos factores, de las experiencias que cada uno de nosotros tiene, y de la formación también que cada uno de nosotros pueda tener o pueda dejar de tener. Evidentemente, y además de una serie de creencias limitantes que nosotros tenemos a la hora de aprender un idioma nuevo, sobre todo cuando pues viene un alumno que quiere aprender alemán y dice, bueno, pues el alemán es un idioma difícil. Esa es una idea completamente limitante, súper limitante, que todo alumno y toda alumna debería de borrar, de cancelar de su mente, para poder progredir y poder avanzar en el estudio del alemán. Pero hoy te vengo a hablar en particular del método de adquisición natural de los idiomas, según el cual, o sea, los idiomas se aprenden según una estructura completamente natural. Y, por ejemplo, los alumnos muchas veces se basan mucho en el estudio, en el profundizar, en el estudiar y quedarse mucho tiempo con lo básico de los idiomas, porque muchas veces a lo largo de la historia, a lo largo de la didáctica, didáctica de los idiomas, o de la pedagogía lingüística, siempre se ha dicho que es muy importante conocer y dominar lo básico. Yo no estoy para nada convencido de todo esto, ni mucho menos estoy de acuerdo con ello, porque es una emérita pérdida de tiempo concentrarse mucho en lo básico, cuando realmente todo esto se podrá hacer todo esto se podrá hacer a través de un proceso absolutamente natural. Por ejemplo, muchas personas se... Bueno, vamos a cortar eso. Muchas personas, por ejemplo, cuando aprenden un idioma como puede ser el francés, imagínate un alemán hablante o un inglés hablante, un anglohablante que quiere aprender francés. Evidentemente no tendrá la misma rapidez, o el método natural no se enfocará de la misma forma que se le puede enfocar a un italiano o a un español, o a una persona una persona que tiene el español o el castellano como lengua nativa, sobre todo por las afinidades que existen entre el francés, el español, el italiano o el portugués, siendo idiomas o sea, de origen latina, ¿no? Son idiomas latinos, y por lo tanto, pues las afinidades, la construcción de la frase, incluso la afinidad entre el vocabulario muy grande, por lo cual quizás un hablante, un idioma nativo, como un idioma neolatino, como idioma nativo, le ayudará mucho más en este aprendizaje del idioma, cosa que a lo mejor un alemán o un inglés necesitará un poco más de tiempo a la hora de aprender un idioma como el francés o el italiano. Sin embargo, existe este método natural de aprendizaje del idioma, según lo cual pues siempre decimos por qué, pues bueno, pues teniendo una estructura, sobre todo las personas que quieren mucho controlar las cosas y necesitan mucha estructura en su vida, pues siempre dicen por qué, por ejemplo, en inglés, por qué deberíamos aprender el present tense, el present simple, y después el present continuous, o el presente progresivo, ¿no? O sea, ¿dónde está escrito o por qué, por cuál razón debería un profesor, un coach, una profesora, una instructora, debería enseñar primero o sea, según un orden natural, por qué deberíamos aprender primero el presente y después el presente progresivo?
Yo por esto muchas veces soy totalmente contrario al uso de libros, que también uso libros, en mi clase están adaptadas tanto con libros, pero muchas veces hay alumnos que no quieren aprender con libros, entonces yo soy partidario de que no se deberían usar libros, que no se deberían estudiar según una estructura muy rígida los idiomas, sino aprenderlo de una forma completamente natural y sobre todo en vez de agobiarse, en vez de estar ahí atado a la estructura, a lo básico, aprender lo básico, concentrarse en lo básico durante mucho tiempo, lo que el alumno, el coche, la alumna o el alumnado debería hacer a la hora de aprender un idioma es disfrutar del proceso de aprendizaje, porque basarse en toda esta estructura, ponerse todas estas bases, tengo primero que dominar el presente para luego aprender el pasado. Por ejemplo, en muchas de las clases, tanto en italiano como en alemán, como en cualquier idioma que yo doy, yo lo que suelo hacer, incluso con los principiantes, es adelantar muchísimos capítulos. O sea, normalmente los libros de italiano, de alemán, de inglés, tiene toda una serie de nociones básicas que se tienen que aprender según la estructura de los libros y después al final casi del A1, del nivel A1, al final del nivel principiante, cuando tú te encuentras las reglas para aprender el pasado, por ejemplo, el pasado, el perfecto, el pretérito perfecto, por ejemplo, el pretérito indefinido. En realidad, yo lo que suelo hacer después de unas clases, de unas sesiones de coche lingüístico, lo que suelo hacer es exactamente adelantar este tema. ¿Por qué? Porque creo que, por ejemplo, en el momento en que el alumnado domine no solo el presente, sino que también el pasado, le da una capacidad, una habilidad de poder expresarse mucho más fluentemente en el idioma que si esperamos a un año para poder aprender a cómo se dice la cosa en pasado. Porque durante la clase, por ejemplo, lo que se podría hacer en la parte que podemos dedicar a la conversación es aprender a decir o preguntar al alumno o a la alumna qué has hecho ayer, qué has hecho el fin de semana, por lo cual a través de ese ejercicio también ayuda a la memorización, al estudio, al aprendizaje y a la adquisición de nuevo vocabulario. Porque al no tener que hablar, al no hablar solamente en presente, sino que dirigirse a empezar a decir oraciones en pasado, hace que tú tengas que rebuscar vocabulario que obviamente no siempre irás a necesitar en el presente. Ahora, dicho esto, por ejemplo, la persona que se basan mucho o que están ahí muy atados a lo básico, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo del inglés. En inglés, tú sabes que nosotros tenemos cualquier tipo de verbo que podamos tener, sabes que la tercera persona singular hay que añadir la S que diferencia todas las demás personas de la tercera. Por ejemplo, tú tienes I go, you go, he, she, it goes, we go, you go, they go. Realmente, o sea, es casi improbable que una persona se pueda olvidar que la tercera persona tenga una S, pero en la mayoría de los casos, y esto incluso le pasa a algunos hablantes nativos, suelen olvidarse del uso de la S de la tercera persona. Y esto le suele pasar a muchos niños. Esta es la razón por la cual durante la clase es muy importante la corrección. Que no se trata de una corrección como tal, porque la corrección a nivel inconsciente también está asociada a una idea limitante de si el profesor me corrige es porque lo estoy haciendo mal y por lo tal no he estudiado bien, no lo estoy haciendo bien, sino que es importante que repitamos, que mejoremos lo que nuestros alumnos y nuestras alumnas están diciendo, sobre todo para que creen conexiones neuronales que le permitan la próxima vez no repetir este tipo de, llamémoslos error, aunque no me gusta decir, o sea, este despiste, ¿no? Entonces, o por ejemplo, observa a un niño y dile, por ejemplo, a lo mejor un niño inglés, para hacer el ejemplo un poco más común de todo el mundo, tú sabes que en el past tense hay verbos irregulares y verbos que no son irregulares. Los verbos regulares o los verbos que se llaman débiles añaden el ed, ¿no? Ed para su formación. Seguramente habrá muchos niños ingleses, muchos niños americanos y muchos niños que vivan y crezcan y se formen en un país donde el inglés es el idioma nativo, que a la hora de decir yo comí ayer lo que sea,
en lugar de decir I ate yesterday a pizza, a lo mejor ellos dirán I eated yesterday a pizza. Observa a los niños, da igual en el idioma en que hablen, pero observa cuántas veces los niños se van por un orden natural, por una idea innata a ellos mismos, empiezan a entender que el pasado se forma de cierta forma y luego pues no se dan cuenta que hay verbos que son irregulares. Entonces ya aplican automáticamente, naturalmente la regla a todos los tipos de pasado que se puedan ir a encontrar en el momento en que ellos empiezan a hablar. Ahora esto es lo que te tiene que pasar, o sea, esto es lo que tienes que hacer tú también. En vez de agobiarte, en vez de atarte, en vez de estar ahí enfocado en aprender lo básico, tú enfócate en la comprensión, enfócate en el vocabulario, sobre todo en dinámica como estar escuchando, hacer mucha actividad auditiva, de leer mucho en el idioma. ¿Por qué? Porque una vez te encontrarás que I eat significa yo como, el día siguiente encontrarás que I ate será el past tense de comer, yo comí, pero también va a pasar una cosa muy importante, que estas dinámicas, estos ejercicios te ayudarán también a adquirir nuevo vocabulario. Pero también con respecto a eso te voy a decir algo. Habrá vocabulario que se repetirá una y otra vez y que entonces será para ti más fácil memorizar, y habrá vocabulario que a lo mejor tú te vas a encontrar una, dos veces o tres veces a lo largo de 10 o 20 clases y encontrarás más resistencia a la hora de aprender. Y no pasa absolutamente nada, porque esto nos pasa también a los nativos cuando aprendemos nuestro propio idioma, que hay palabras que enseguida aprendemos, hay palabras que enseguida de niño hemos aprendido enseguida bien, y palabras que hemos tardado más tiempo en aprenderla, en saberla pronunciar bien y todo lo demás. Entonces, más que fijarte en lo básico del idioma, o sea, la que son las reglas gramaticales básicas de la conjugación de los verbos, de estar ahí con tablas de conjugaciones, sobre todo de las lenguas románicas, que hay, y tienes muchísimos verbos para el pasado, en vez de estar ahí aprendiéndote toda la lista de los verbos irregulares del inglés o del alemán, lo que yo siempre le digo a mis alumnos, no te aprendas estas cosas a memoria, sino que ponla en práctica. ¿Cómo la puedes poner en práctica? Pues haciendo mucho ejercicio auditivo, haciendo muchos ejercicios de lectura. Cuando te vas a hacer deporte, te pones tu podcast para ir haciendo el oído, para ir acostumbrando el oído a los sonidos nuevos del idioma, para inmersionarte sumergirte en el idioma que quieres aprender. Y cuanto más grande será, conseguirás aprender o favorecer la comprensión del idioma, tanto más natural será la forma en que tú vayas a aprender el idioma mismo. Por ejemplo, en el caso de los plurales en alemán, los que son mis alumnos y cualquier persona que pueda ver este vídeo que aprende alemán sabe perfectamente que en alemán no existe una regla práctica, como puede ser en español o en inglés, de añadir una S al plural. Entonces hay muchos plurales que tienen formaciones completamente diferentes de una palabra a otra. Pero lo que siempre le digo a mis alumnos, no te aprendas a memoria esto, sino que una vez que tú de forma natural vayas aprendiendo algunos plurales, luego te harás por asonancia, de decir, si esta palabra tiene esta formación del plural, pues otra palabra pues tendrá la misma, por asonancia, podrás empezar a comprender que esta misma palabra tendrá una formación del plural similar a la palabra que suena parecida a esta. Por ejemplo, si tú tienes la palabra Schwierigkeit y la palabra Stimmhaftigkeit, si tú sabes que el plural de Schwierigkeit es Schwierigkeiten, entonces por una idea, por asonancia, sabrás que la palabra Stimmhaftigkeit tendrá el plural, también se formará el plural de Stimmhaftigkeit, también será Stimmhaftigkeiten. Entonces, el consejo que te dejo en este vídeo es que te dejes de enfocar, te dejes de agobiar, te dejes de preocupar por lo básico,
que luego además enfocándote tanto en lo básico no te permite progredir, no te permite avanzar en el estudio, en el aprendizaje de este idioma que te ha propuesto aprender. Entonces, aprende de una forma completamente natural, desenfocándote de todas estas teorías que dicen que tú primero tienes que dominar esto, luego tienes que dominar lo otro, y también la división en niveles, ¿no? En el framework que se hizo con la Comunidad Europea para que todos los niveles de idioma fueran un poco parecidos dentro de la Comunidad Europea. Se creó el framework de los niveles A, B, C, subdividido luego en A1, A2, A1, A2, A1.1, A1.11, A1.111111. O sea, hay un montón de niveles que a veces voy descubriendo que ni siquiera sabía que existían. Y luego, bueno, dependiendo también del idioma, ¿no? Porque, por ejemplo, en árabe tú tienes a 1.1, a 1.2, a 1.2, a 1.1, a 1.13, ¿no? Pero dependiendo también de la dificultad, ¿no? Que pueda llegar a tener un idioma, o sea, el A1 puede durar más tiempo que un A1 de otro idioma que es más simple de aprender según el idioma nativo de la persona, del aprendista. Entonces, desenfócate, no le preste tanta atención a lo básico, a las nociones básicas, a la gramática básica, a los verbos básicos del idioma, sino que intenta avanzar y aprende tal y como hace un niño. Sobre esto subiré en los próximos días un vídeo sobre de qué manera aprender, cuál es la mejor forma de aprender gramática, bueno, según algunas teorías cognitivas de la pedagogía y de la didáctica de los idiomas. Ya en aquel vídeo pues ya te lo enlazaré con esto para que tú lo puedas volver a ver y poder tener mayores nociones de cómo aprender de una forma simple, rápida y sin ningún tipo de esfuerzo la gramática y de una forma completamente natural. Y siempre digo que para mí los idiomas hay que aprenderlos de una forma completamente natural y sin ningún tipo de esfuerzo y sin ningún tipo de agobio. Porque si eres de aquellas personas que piensan que la vida no es simplemente trabajar, pasarlo mal, sufrir, y estar siempre orientado a lo negativo, sino que tú crees que la vida es disfrutar, pasarlo bien, y entonces también, y se aplica esto al aprendizaje de idiomas, y aprender un idioma para ti es un proceso lúdico, de placer, de divertirse y pasarlo bien. Entonces, bueno, aquí tienes un coach lingüístico que está completamente de acuerdo con esto, así que suscríbete a mi canal, no te pierdas ni un vídeo mío más, y si estarías interesado en mis clases o en mis formaciones, aquí debajo te dejo todos los enlaces para que me puedas seguir en todas las redes sociales y para que me puedas contactar si me quisiera preguntar cualquier tipo de duda o cualquier tipo de pregunta que te pueda surgir, estaré encantado de contestarte. Así que nada, sin más, espero que este vídeo te haya gustado. Si te ha gustado, dale a la campanilla para que no te pierdas ni un vídeo más y nos vemos en el siguiente tema que te voy a proponer en los siguientes días. Hasta la siguiente. Chao.